Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder ahora abrir tu palabra, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento de ella y en la aplicación a nuestra vida diaria, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Josué capítulo 6, por favor. Josué capítulo 6, vamos a empezar en el versículo 17. Josué capítulo 6, empezando en el versículo 17, por favor. La nación de Israel había conquistado Jericó. Josué 12 nos enseña que existían por lo menos 31 reyes. Es decir, la tierra prometida estaba organizada por pueblos, por ciudades, muchas de ellas fortificadas y lideradas por reyes. La nación de Israel ingresó a Jericó. Y como sabemos la historia, con mano poderosa Dios les dio la victoria. Israel estaba satisfecho, alegre, gozoso de la victoria que Dios les había dado. Y en ese contexto se registró las palabras de Josué capítulo 6, versículo 17, que dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros enviados. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. La campaña militar a una ciudad pequeña llamada Ai, según Jueces 8, 12,000 habitantes. Era mucho más pequeña que Jericó, pero era una ciudad estratégica. Y en ese escenario, en el capítulo 7 de versículo 1 de Josué, empieza el relato. El texto dice: pero, una palabra no muy buena para empezar una historia. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El verbo cometieron significa actuaron infielmente. La palabra prevaricación significa una violación. Dios había hecho un pacto con la nación de Israel y ahora ellos estaban quebrantando el pacto. Una acción oculta de parte de Acán, donde esta acción no era conocida por el resto, pero esta acción causó la derrota cuando Israel militarmente trata de conquistar a la pequeña población de Ai. El texto bíblico nos dice que Josué utilizó una táctica muy similar a la de Jericó. Observe versos 2 y 3. Versículo 2 primero dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. En Josué 2
se registra la misma táctica, donde Josué envía a un grupo de espías para que inspeccionen la ciudad y con esa inspección poder armar la estrategia y la táctica para llegar a conquistar a Ai. Verso 3. Y volviendo a Josué, le dijeron, observe el informe de los espías, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Observe el informe de los espías, quizás un informe apoyado en el orgullo. No es necesario mandar a muchos. Josué hace caso a la recomendación y envía 3,000 hombres. Y como leímos, es clara la consecuencia, la derrota que sufre el pueblo. El corazón desfalleció y se hizo agua. Otra versión de la Biblia dice que se acobardaron y se llenaron de miedo. El gozo y la alegría de la victoria al conquistar Jericó fue transformada en tristeza y en miedo. Algo que va a aprender Josué es que la victoria, el éxito, no está dado principalmente por la táctica, por la estrategia, sino por la santidad. Recuerde eso. El éxito personal, el éxito corporativo, no está dado por la táctica, la estrategia, la ubicación, el buen marketing. Es importante y no está mal todo eso. Pero el factor esencial es la santidad. Josué no entendió por qué fueron derrotados. La promesa de Dios era que donde toda planta del pie pisaran los israelitas en la tierra prometida, ellos iban a conquistar ese territorio. ¿Por qué fueron derrotados? Si es que la respuesta de Josué es ir al tabernáculo. Y en el tabernáculo va a hacer una oración con un matiz de reclamo. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Observa, se humillaron. Pasaron algún tiempo, la frase dice hasta caer la tarde, no sabemos exactamente cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántas horas. Pero se humillaron delante del Señor buscando alguna respuesta. Pero el corazón de Josué estaba lleno de dudas. Verso 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y Josué dijo, esa palabra es traducida en otras versiones con la palabra reclamo. Estas palabras tienen una connotación de reclamo. Josué le pregunta a Dios, ¿por qué?
¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Por qué? Y sabe, cuando nosotros enfrentamos circunstancias que no entendemos, nosotros también podemos identificarnos con Josué a levantar nuestras preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto en el negocio? ¿Por qué pasa esto en la iglesia? ¿Por qué? Josué está responsabilizando a Dios en todo esto. Y exclama en medio de la duda: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué pasó con tus promesas de que nos ibas a dar la tierra prometida? Y cuestionó a Dios. En medio de sus dudas y sus preguntas, este hombre también experimentaba una crisis de liderazgo y miedo de lo que iba a suceder en el futuro. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Observa. Señor, ¿qué voy a decir a la nación de Israel? ¿Cómo les convenzo a ellos para que nuevamente tomen valor y tratemos de conquistar un nuevo pueblo? ¿Qué va a pasar cuando los cananeos se enteren de este fracaso, de esta derrota que hemos tenido? Borrarán nuestro nombre, nos exterminarán. ¿Qué pasará, Señor, con tu prestigio? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Tú quedarás mal cuando se enteren que no pudiste ayudarnos a conquistar a los otros pueblos. Cuando nosotros observamos la forma en que Josué expresa su oración al Señor, usted y yo podemos identificarnos con las mismas luchas, con los mismos miedos, con las mismas dudas, con las mismas preguntas cuando nos encontramos en circunstancias que no entendemos. La respuesta de Dios se va a hacer presente. Sígame, por favor. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Observa el reclamo. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dios le va a decir a Josué que el problema no se halla en Dios, el problema se halla en el pecado de la nación israelita. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el problema está en Dios? Y le preguntamos y cuestionamos y reclamamos y nos quejamos como si el problema estuviera en Él, cuando el problema está en nosotros. Es interesante que Dios levanta una acusación directa a la nación de Israel en el versículo 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. La persona que pecó fue Acán. Dios dice: Israel ha pecado. ¿Sabe? Una de las cosas en nuestra cultura es el individualismo.
La verdad es que Dios les acusa. Y si usted observa el versículo 11, hay 6 oraciones, 6 acusaciones. Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto, ha tomado el anatema, han hurtado, han mentido, han guardado entre sus enseres. Y de las 6 acusaciones, las 3 primeras enfatizan la gravedad de la ofensa hecha a Dios y las otras 3 enfatizan la gravedad de la falta cometida. Dios está tratando este asunto corporativamente. Dios está mostrándoles que nosotros somos parte de un grupo. Así es que cuando tomo una decisión unilateral basado en el hecho de que es mi vida y yo puedo hacer lo que quiero y me olvido del hecho de que mis acciones, mis decisiones no solo me afectan a mí, sino afectan al resto, a mi familia, a mi iglesia, a la sociedad. Pensamos de manera muy individual. Y Dios muestra lo corporativo del problema y del pecado. Y Dios va a mostrar las consecuencias, 2 consecuencias específicas en el versículo 12. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espada, por cuanto han venido a ser del anatema. Primera consecuencia. Segunda, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Observa, derrota y abandono son las consecuencias. Debemos entender el hecho de que el texto dice ni estaré más con vosotros, porque en este momento, cuando Dios entra a nuestra vida, cuando le recibimos como Salvador personal, Él no va a salir. Somos salvos, siempre salvos. Su salvación depende de la gracia de Dios. Así es que entendiendo ese concepto, debemos darnos cuenta que cuando Él dice, ni estaré más con vosotros, y lo aplicamos a nuestra vida, en nuestro momento, en esta época de gracia, Dios no va a salir de la vida del creyente. Pero aunque no sale, puedo sentir que Él no está ahí. Puedo sentirme abandonado, puedo sentirme solo. El pecado produce derrota y produce un sentimiento de abandono por parte de Dios a nosotros. Observa, si mantengo un pecado oculto, bien encubierto abajo de la tienda, no importa si he tenido la habilidad de que nadie más se entere, nadie más sepa, ese pecado va a llegar a jalar de mi vida y va a hacer que yo experimente falta de prosperidad y me sienta lejos de Dios. Observa. No importa si es un pecado oculto. O no importa si es un pecado a la vista, que no me importa, yo vivo así, que nadie se meta. Falta de prosperidad y abandono. Y Dios le va a dar a Josué una orden específica en el verso 13. Levántate. Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros.
Observa la orden. Santidad. El texto dice, santificaos para mañana. No para después de un mes. No para cuando ya sea grande y viejo como mi papá y ahí ya no quiera disfrutar de la vida y quiera dedicarme a las cosas espirituales. No para cuando haya cumplido mis metas personales. Santifíquense para mañana. Observe la orden de santificarse y observe la urgencia de Dios para que ellos se santifiquen. La santificación era un proceso ritual, donde se lavaban el cuerpo, se lavaban las manos, donde llegaban a no tocar cosa inmunda, cosa muerta, y era todo un proceso. Así es que debían llevar a cabo ese proceso para que al siguiente día, cuando iban a presentarse delante de Dios, ellos estuvieran santificados. Esa exteriorización de ese lavamiento se enfocaba en la realidad de que ese rito de purificación les recuerde a ellos la necesidad no solamente de lavarse las manos y el cuerpo y ponerse una linda camisa y un gel y todo eso, sino para que ellos piensen en su interior y en la necesidad de purificar su vida. El versículo dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema. Hermano, es una frase condicional. Si no solucionas el pecado, no vas a poder hacer frente a tus enemigos. ¿Hasta qué? Y si nosotros no nos damos cuenta que va a existir victoria en nuestra vida cristiana cuando nosotros tomemos la decisión de sacar el pecado oculto y purificarnos, como Dios estaba pidiendo a la nación. No podrás hasta que. No podrás tener la victoria hasta que no confieses el pecado. No podrás ver prosperidad en tu vida hasta que abandonemos el pecado. No podrá funcionar bien tu familia hasta que abandones el pecado. No podrá funcionar bien tu negocio hasta que busquemos santidad. Observa. Dios está tan interesado en que el pueblo cumpla con todo esto, que les va a dar un procedimiento a seguir. Les va a decir exactamente lo que ellos tienen que hacer. Verso 14 y 15. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Es interesante que el texto nos da un detalle adicional. La forma en que la nación de Israel estaba dividida, estaba agrupada. 4 divisiones: tribus, familias, casas, varones. ¿Lo observó? Así estaban agrupados. Y tenían que pasar por todo ese proceso.
La palabra sorprendido aparece en el versículo 14 y en el versículo 15. La frase fue tomada o fue tomado aparece en el verso 16, 17 y 18. Y lo interesante de esto es que en todos los casos es la misma palabra hebrea que incluye un elemento interesante: sorteo. Ese es el concepto que está atrás. Así es que por eso los estudiosos de la Biblia piensan que el pueblo fue acercándose por sus 12 tribus y luego familias y casas y varones y todo eso, se fueron acercando a través de un sorteo. Para nosotros esa palabra sorteo puede tener una connotación muy distinta. En el Antiguo Testamento, a través del Urim y a través de unas piedras, 12 piedras, había un proceso para determinar la voluntad de Dios. Ahora no usamos eso. Si queremos saber la voluntad de Dios, vamos a la Biblia. Pero en ese tiempo había un proceso de sorteo. No se sabe si ese fue exactamente el procedimiento, no, el texto y los otros pasajes no dicen. Pero las frases que les acabo de decir sí incluyen ese elemento de sorteo. ¿Puede imaginar usted este proceso? Josué quiere obedecer al Señor porque sabe que es determinante que haya santidad. Y por eso el versículo 16 registra la obediencia de este hombre. El texto dice: Josué pues, levantándose de mañana. No le dijeron que lo haga en la mañana. Dijeron que lo haga el siguiente día, pero Dios no le dijo que lo haga muy temprano, en la mañana. Usted puede observar la importancia que dio Josué a esto. Levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá, y habiendo acercado a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y habiendo luego acercado a la familia de los de Asera por los varones, fue tomado Zabdi, e hizo acercar su casa por los varones. Y fue tomado, observa la repetición, fue sorteado, y fue tomado Acán, hijo de Cambi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Hermano, son 2 millones de israelitas. No es un proceso de 5 minutos. La nación de Israel rodeó el tabernáculo y el procedimiento se llevó a cabo. Un día antes, Dios había ordenado a la nación de Israel que se santifique porque hay pecado en medio de ellos. ¿Usted cree que Acán no sabía que el problema era él? ¿Puede imaginar el proceso? ¿Puede imaginar que se presentan las 12 tribus y una tribu es escogida de las 12? Sígame, por favor. Judá. Y luego de Judá se presentan todas las familias que conformaban esa tribu de Judá. Y de todas esas familias es tomada una, la familia de Sera. Y luego de esa familia, que no es una familia nuclear como la nuestra, es una gran familia, compuesta por varias casas, por muchas familias, es tomada una casa, la de Zabdi. Y luego de esa casa se presentan todos los varones y es tomado Acán. ¿Por qué Acán no confesó su pecado antes?
¿Por qué el día anterior? Cuando ya se estaba hablando de la urgencia de santidad, porque hay un pecado en medio de nosotros, ¿por qué él no fue donde Josué y le dijo, no hagas todo este proceso, yo soy el culpable? ¿Por qué en medio del proceso, cuando iban pasando las cosas y cuando Acán sabía que el problema era él, por qué no dio un paso? Y dijo, basta ya, yo soy. ¿Por qué esperó hasta el final? ¿Por qué esperó a ser descubierto? ¿Por qué esperó a ser confrontado por Josué? ¿Observó el versículo 19? Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Hermano, ¿hay un pecado no confesado en su vida? Usted puede darle gloria y alabanza a Dios. ¿Cómo? Confesándolo. ¿Observa? En medio de todo lo horrible y todo lo pecaminoso que puede ser un pecado oculto que mantenemos ahí, de todo eso horrible podemos sacar algo bueno, podemos dar alabanza y gloria a Dios si abrimos la boca y lo confesamos. Siempre se duda de una confesión de una persona que es descubierta, que espera al final, que espera a ser confrontado para confesar el pecado. En el caso de Acán, su confesión fue legítima, versos 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Observa los detalles. Una confesión legítima es así. Sí, me robé. Él cuenta los detalles. Un buen modelo para nuestras confesiones de pecado. Ofendemos primero a Dios. Yo he pecado contra Jehová. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. 2,5 kilogramos de plata es ese peso. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos, entre 570 y 790 gramos. Lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Observó en estos versículos un modelo? Vi, codicié, tomé, está escondido. Cuando usted observa el pecado, va a darse cuenta que este pecado se repite. Eva vio el fruto prohibido, lo codició, era codiciable para alcanzar sabiduría, lo tomó y luego con su esposo se fueron a esconder. ¿Recuerda David? Vio a Betsabé, la codició, la tomó y luego trató de esconder su pecado. Vi, codicié, tomé, escondí. Hay un patrón ahí. Josué manda mensajeros para que busquen la evidencia. Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel,
y lo pusieron delante de Jehová. Observe el castigo, 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbación. Por eso le pusieron el nombre. Observa lo que sucedió. En versículos anteriores se hace referencia a las posesiones de Acán. Y es interesante que estos versículos especifican qué se considera una posesión. Tus hijos, tus hijas, tus bueyes, tus asnos, tus ovejas, tu tienda y todo cuanto tienes. ¿Observó? Una posesión no solo es un bien material para Dios. Una posesión es nuestra esposa, nuestros hijos. Y Dios nos ha encargado esas posesiones para que las administremos adecuadamente. Y este hombre, cabeza de hogar, falló y se llevó a toda su familia con él. Fracasas como cabeza de hogar, te llevas a toda tu familia contigo. Cuán importante es darnos cuenta de la tremenda responsabilidad que Dios nos ha dado como esposos. Y buscamos maneras de responsabilizar a otros. Es que mi esposa, que tiene tiempo en la casa y que no hace nada, ella debe. Es que los hijos. Y tratamos de endosar nuestra responsabilidad a otros cuando Dios aquí claramente establece que el cabeza de hogar, Acán, era el responsable de todo. Y si tú y yo fracasamos en nuestro liderazgo, podemos tener un montón de excusas y pretextos. Nos llevaremos con nosotros a nuestra familia. Les apedrearon y les quemaron. La quema era un signo de la gravedad de lo que habían hecho. Con apedrearles ya habían muerto. Ellos y sus bestias y los chicos y todos. El quemarles era un símbolo de lo grave que había sido. Y luego construyeron un monumento que les recordara a la nación de la gravedad de quebrantar el pacto que la nación de Israel había hecho con Dios. Era más que robar algo que no pertenecía. Era un quebrantamiento del pacto con Dios. Por eso este hecho era tan grave. ¿Observas cómo empezó todo? Vio. Y luego arrancó el proceso. Codició, tomó, escondió. Tú y yo debemos ser muy disciplinados en lo que vemos. Lo que vemos en la tele,
en las redes sociales lo que vemos. Porque ese es el primer paso para entrar en un proceso. Y porque en ese primer paso es mucho más fácil regresar. Después no. Después nos jala nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Hay un pecado abajo de tu tienda? ¿Has tenido la habilidad de ocultar algo? Nadie se ha dado cuenta. Ni se lo sospecha tu esposa, tu esposo, tus hijos, no saben. ¿Sabes? No importa que no lo sepan. El pecado oculto abajo de la tienda te lleva a cosechar derrota y abandono. Y yo me pregunto, ¿no será la falta de prosperidad en mi vida la consecuencia de ese pecado que nadie sabe? ¿No será la falta de prosperidad en mi familia, en mi negocio, en mi relación con mi esposa, con mis hijos? ¿No será la falta de prosperidad en esas áreas de mi vida que en verdad son la consecuencia de mantener un pecado que nadie sabe? ¿No será que me siento abandonado por Dios, lejos de Dios, aunque sé que Él está aquí adentro? La consecuencia de guardar ese pecado oculto. La victoria no está determinada principalmente por la estrategia, la técnica, la ubicación. La victoria está dada por la santidad. Y si hay un pecado que está robándonos santidad, si hay un pecado que no nos está permitiendo vivir como gente santa, hoy es el día de pedir perdón. ¿Hay codicia en tu vida? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Pedimos tu ayuda para poder aplicar esas verdades. Y Padre, si hay un pecado oculto, ayúdanos, Señor, a dar el paso y confesarlo. Dejar de engañar, dejar de ocultar. Y dar el paso con valentía y decirte a ti, decir a otros, esto es lo que estoy haciendo. Quiero disfrutar de la victoria en mi vida espiritual. Quiero disfrutar de esa victoria en mi familia, en mi negocio, en mi iglesia. Quiero dejar de sentirme lejos de ti, abandonado por ti. Quiero dejar de vivir una vida hipócrita. Ayúdanos a tomar la decisión
que cada uno de nosotros sabemos que debemos tomar. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, continúe orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, rogándote que nos ayudes a priorizar la santidad en nuestra vida. No para el futuro, para hoy, Señor. Vivir como un pueblo santo delante de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y con amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Con justicia y con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio
Su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Amén.